Bueno, nos separa 15 minutos de las 3 de la tarde, casi medio programa ya. Se va todo rapidito, volando, ¿no, Lili? Sí. Bueno, como anticipábamos, tenemos una invitada muy especial, Marta Dillon, periodista que bueno, la hemos cruzado en un montón de instancias, en el barrio, en Bolivia, en donde sea. Ella, de algún modo, como nos encontramos, muy contentos, militante, feminista, activista, de un montón de cosas. Un poco, la otra vez estaba viendo justamente, bueno, va a venir Marta Dillon, bueno, estaba viendo, bueno, un poco tu historia y es un montón. Tengo un montón de años. No, pero más allá de eso, te metés y trabajás en muchos lugares. El suplemento Soy, las 12, como son, vos lo fundaste. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para estar en todos lados y repartirte? ¿Sos madre? Sí, total, y abuela también. Abuela, claro. Tengo la enorme ventaja de que esos medios periodísticos en donde yo trabajo y los que dentro de ese trabajo del diario Página 12 le dimos nuevas identidades, digamos, también, es un trabajo pago, ¿no? Eso hay que decirlo. Mal pago, es verdad, y estamos en plan de lucha en Página 12, pero, digamos, no es lo mismo inventar cosas cuando tenés un salario que te sostenga que inventar medios, que es algo que solemos hacer, sobre todo desde los ámbitos feministas, LGBT, bueno, como ustedes, villeros, desde los territorios, buscar dar noticias alternativas o generar voces disidentes o las que faltan, ¿no? En los grandes medios o en la agenda de la macropolítica, siempre es peliagudo. Pero bueno, yo tuve esa ventaja y metimos dentro de Página 12 la agenda, digamos, feminista LGBT, porque Página 12 es un diario que estuvo siempre ligado con los derechos humanos, sí. Y entonces estos son temas de derechos humanos también. Sí, por supuesto. Y como mencionaba Nelson, que, bueno, estás en un montón de cosas, también fuiste parte muy importante en el 2015, en aquel 2015, del primer 3J, del primer Ni Una Menos. ¿Cómo fue, bueno, todo lo que implicó llevar a cabo esta primera marcha súper masiva en ese contexto y que por supuesto se fue repitiendo año tras año porque también la problemática continúa, ¿no? Uh-huh. Nos atraviesa todos los días. ¿Cómo fue en ese momento? Bueno, yo creo que en ese momento, en 2015, sucedieron varias cosas a la vez, ¿no? Primero, veníamos de bastante, de una década más o menos, ¿no? Donde se habían ampliado derechos en relación a esta temática, digamos, ¿no? A poner en agenda los derechos de las mujeres, de lesbianas, travestis, trans, gays, no binarias, digamos, desde la aplicación de la ESI, que empezó a ser parte de la agenda del Estado. La ley de salud reproductiva, que no existía, incluso no había aborto, pero había ley de salud reproductiva. Digo, había bastante... Buen colchón. Buen colchón para generar conciencia. O sea, piensen que yo empecé a hacer periodismo feminista en 1998. Entonces, en radio empezaste vos, ¿no? Empecé en Radio Nacional, bastante antes, era muy chica. Pero digo, consolidar voces feministas que estén disputando, digamos, cosas que estaban naturalizadas, ¿no? Desde el crimen pasional para hablar de los femicidios hasta, qué sé yo, la figura de la mujer despechada, ¿no? Que siempre era esa violenta, loca, sacada. Digamos, un montón de arquetipos que fuimos desarmando y que, digamos, así como, digo, yo también soy hija de desaparecidas y la verdad que también hubo muchísimo trabajo para quebrar la impunidad y quebrar muros de silencio en torno a eso. Entonces, digamos, más allá de lo que nos guste o no nos guste de las, no sé, 12 años de kirchnerismo, esos temas se pusieron en agenda. Entonces nos dio la oportunidad de quienes veníamos trabajando con eso, bueno, poder ampliar nuestras audiencias. Y digo, ese rumor social de la cantidad de femicidios que había, más una sensibilidad particular, porque habían aparecido adolescentes en bolsas de basura, descartadas como basura. Habían, no sé, el caso de Melina Romero, que no solamente había sido descartada, sino que no la había buscado la policía, sino que la encontraron compañeras de los barrios populares que trabajaban, que levantaban, cirugiaban ahí en los basurales y la encontraron su cuerpo. Y eso es muy significativo, ¿no? Sí. Mencionaste... Perdón, sí. Marta, mencionaste recién, bueno, que sos también hija de desaparecides, y ese mismo año, 2015, vos sacás Aparecida, que cuenta la historia de tu mamá en gran parte. Sí. ¿Cómo fue
¿no? El mismo año del Ni Una Menos sacaste ese libro en términos profesionales, pero también personales, ¿no? Digo, es fuerte. Fue un año muy, la verdad que sí, muy movilizante. Ese libro es sobre la recuperación de los restos de mi mamá, y creo que también, ¿no? Hay muchos puntos de contacto para mí, por lo menos en relación a búsquedas de mucho tiempo, y en relación a lo que significa poder tramar con otros, ¿no? Con otras y con otros, porque los restos de mi mamá no se hubieran encontrado si hubiera sido solo el Estado o solamente los antropólogos forenses y las antropólogas forenses, sino que hay una persistencia, ¿no? Una insistencia, y que yo creo que esa es como la clave de toda militancia, más allá de, esto, ¿no? Saber que es que las gotas horadan la piedra, ¿no? Finalmente. En Hijos siempre decíamos algo que viene del mayo francés, que es lo imposible solo tarda un poco más. Y de hecho, cuando estábamos en Hijos, nosotros empezamos con el indulto, digamos, o sea, con el indulto, punto final, obediencia de vida, o sea, era un muro así gigantesco que decía, no van a poder juzgar a los milicos, y la verdad que, bueno, lo imposible tardó un poquito, pero llegó. Sí, y en esta semana se conocieron declaraciones de uno de los gendarmes retirados con respecto a, bueno, qué sucedió con la madre de Guado de Pedro. Sí. En materia también quizás más histórica, ¿no? ¿Qué te genera que hoy en día también se siga llevando a cabo los juicios y que, bueno, de repente salga este gendarme, como tantos otros, a declarar? Recién, hace un ratito escuchamos el audio y es tremendo, ¿no? Lo que cuenta que hicieron es muy fuerte. Sí, espero que ese gendarme esté siendo juzgado, condenado, procesado. La verdad que lo que nosotros pedimos es que hablen, ¿no? La verdad, pensá que de los restos recuperados, que no es que es parte, es una demanda también de familiares, hay 700, no más que eso, bueno, contra 30.000, ¿no? Sí. O sea que no es nada. Cada vez que alguien habla, por muy terrible que sea, rompe ese pacto de silencio que es necesario quebrar, igual que es necesario que los archivos se terminen de abrir de una vez para saber qué hicieron con nuestros padres, madres, hermanes y nietes, ¿no? Todavía. Qué sé yo, es difícil pensar, digamos, más allá del logro de haber quebrado el pacto de impunidad, que me parece que eso es lo más potente. Los juicios a veces son desgastantes, a veces te das cuenta que están condenando siempre a los mismos, que otra vez contra 30.000, que haya, no sé, 300 milicos presos. Y es un poco, ¿no? Más la falta de juicio contra los empresarios, que son parte fundamental, y contra la iglesia, ¿no? Hay como poquitos casos. Entonces, a veces vos sentís que la justicia tan lenta no es justicia, que la justicia tan selectiva no es justicia, pero no podemos desconocer que, digamos, el pueblo argentino tiene un pacto contra la impunidad, ¿no? Lo vimos en el 2x1 cuando estuvo Macri, y lo vemos cada 24 de marzo, y eso lo tenemos que, como de los logros de nuestro lado. Y en ese sentido bueno, que la sociedad argentina viene rompiendo esos pactos de impunidad, ¿no? O viene rompiendo también esto que nos quieren imponer también, ¿no? Esa protección que se les quiere dar en este caso a quienes fueron parte de la última dictadura cívico-militar. Volviendo a lo de Ni Una Menos, ¿no? Ya pasaron 8 años desde aquel 2015. ¿En qué crees que a nivel sociedad se cambió, se mejoró? Y también, ¿por qué no? Digo, si bajo tu visión se retrocedió en algo con respecto a a las políticas, a los resultados, a los números de femicidios que siguen habiendo. Mira, yo creo que los cambios son profundísimos, ¿no? Cambios que se venían dando, pero que creo que la idea, la visión, el entendimiento de lo que significa la violencia por razones de género, la apropiación de todo el mundo sobre la palabra patriarcado, qué sé yo, ¿no? En los barrios populares, en las escuelas, en las universidades, digamos, unas palabras que decíamos, bueno, no hablen así porque es difícil, y la verdad que no es tan difícil porque lo vivimos en el cuerpo, de qué se trata el patriarcado, ¿no? Creo que en ese sentido hay una disponibilidad de un montón de conceptos que parecían que le importaban a otras, que eso ha transformado nuestras vidas. Creo que falta, obviamente,
la gran pregunta es, por un lado, ¿por qué los femicidios no bajan, ¿no? ¿Por qué la crueldad no baja? Y creo que ahí hay una complejidad bastante grande en relación a, por ejemplo, ¿por qué no podemos revisar las nociones de amor? ¿Por qué no podemos revisar las nociones de familia? ¿Por qué no podemos pensar en vínculos que nos sostengan, que sean comunitarios y no creer que sin pareja somos menos personas, ¿no? Claro. Ahí hay unos nudos que parece que no se pueden destrabar, ¿no? Que son difíciles de destrabar y que creo que sí es fundamental hacerlo. Y por supuesto está el tema de la posibilidad, no se puede salir de los círculos de violencia, como vos me decías fuera del aire, sin autonomía económica, ¿no? Y esto lo venimos diciendo desde el primer Ni Una Menos, ¿no? O sea, es fundamental, no es empoderar, sino brindar herramientas de autonomía que te permitan imaginar una vida por fuera de la pareja, ¿no? Que hay veces que ahí hay vínculos muy arraigados donde te dicen que tenés que seguir soportando y donde la verdad, si te vas del círculo de violencia, o sea, si dejás una relación violenta y te quedás en la calle con tus hijos o en un refugio, y no, la verdad que no es fácil, ¿no? Terminás volviendo. Sí, terminás volviendo lamentablemente porque no hay hoy básicamente otra opción. De esto también, justo que te mencioné eso, fue porque, bueno, como mencionamos también anteriormente, el lunes, pasado mañana, vamos a presentar un proyecto de ley que es por el reconocimiento salarial a las cocineras comunitarias, que tiene que ver con esto, ¿no? De nuestras cocineras trabajan, hay muchísimas cocineras que trabajan, miles de cocineras que trabajan entre 8 y 10 horas por día, alimentando al país, básicamente, y no son reconocidas. Y cuando hablamos de reconocimiento, hablamos de cosas básicas, ¿no? No estamos hablando de, algo súper imposible. Estamos hablando de vacaciones, de licencia por maternidad, sí, ¿no? De un salario mínimo vital y móvil que puede ayudar a quienes están atravesando una situación de violencia a tener esa independencia económica hoy en día. Sí, por supuesto. Es fundamental porque aparte, digo, esto cuando las crisis económicas, o sea, la feminización de la pobreza, ustedes lo conocen muy bien, son procesos globales que obviamente en una crisis global se notan mucho más. Supimos lo que implica el cuidado durante la pandemia, donde las cocineras y bueno, también las que están en los roperitos, las que cuidan niñas, ¿no? Comunitariamente, todas las trabajadoras comunitarias, eso que se supone que lo hacen solo por militancia, por amor, bueno, ya no venimos diciendo desde los años 60, eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Y necesitamos otra distribución de la riqueza, no solamente entre las clases, o sea, sino otra distribución de la riqueza también entre los géneros, porque una de las cosas fundamentales que tiene un valor supremo en este momento del mundo es el tiempo, ¿no? Entonces vos tenés a las mujeres trabajando dentro de sus casas, trabajando fuera de sus casas, trabajando en las cocinas comunitarias y sin embargo no llegan a fin de mes ni de ninguna manera. Sí. Entonces, y cuando sueñan, cuando descansan, como vos decís, cuando inventan otra vida, otra manera de relacionarse para ellas, ¿no? Cuando nos divertimos, bueno. Es fundamental pensar eso, me parece. Cualquier ley de cuidado tiene que contemplar salarios para las trabajadoras comunitarias. Marta, sí. Quería preguntarte, ¿no? En torno a un análisis que puedas hacer del mapa político de nuestro país en términos de la mujer como cuerpo político, ¿no? Venimos de el año pasado, en septiembre, el 1 de septiembre, un intento de magnicidio hacia una vicepresidenta, que sabemos lo que representa. Y después también Milagro Sala, una mujer indígena todavía presa domiciliaria, las mapuches en el sur todavía presas en algunos casos. Hay algunas que ya fueron liberadas, pero todavía hay presas. Y después, hace poquito, Griselda Blanco, una periodista asesinada en Entre Ríos, que todavía no está muy claro qué fue lo que sucedió. Digo, ¿qué lees vos cuando pasa todo este tipo de cosas? Y son todas mujeres, algo en común que tienen, son todas mujeres. Sí, yo lo primero que leo es que post pandemia ha habido una remasculinización, digamos, de los espacios políticos de manera transversal, ¿no? También como una irritación común, digamos, que lo ves en buena parte de la sociedad, está muy ligado con el avance de los fascismos, con esta posibilidad de que ahora parece que Milei puede ser presidente, lo cual es como delirante, a mí me parecía delirante que Macri vaya a ganar la presidencia, así que evidentemente hay cosas que se me escapan, pero o sea, lo de Milei realmente es muy alarmante.
esta masculinización de la política, es decir, una irritación en relación a, bueno, como que se había perdido tiempo en generar políticas de género, ¿no? Y en realidad eso es como los varones, buena parte de los varones, y lamentablemente es como difícil para mí hablar varones y mujeres, no solamente porque hay otras identidades, sino porque hay determinados varones y hay determinadas mujeres, hay varones enquistados en los lugares de poder, en los sindicatos, bueno, en las organizaciones sociales, digamos, que por las cuestiones de género tuvieron que correrse un poco, y que cuando se genera esta irritación o esta idea de que, bueno, al final no bajan los números de femicidio, entonces, ¿viste qué tanto están haciendo las feministas si no solucionan nada, ¿no? Entonces, esa feminización de la política y esa persecución, digamos, a las mujeres porque son más vulnerables frente a la sociedad, porque sigue habiendo eso, los estereotipos de género. A ver, Cristina le siguen diciendo desde yegua hasta digamos, hasta bipolar, ¿no? Todos los estereotipos que se te puedan que te puedas imaginar. A Milagro, por supuesto, es una revancha clasista y machista. Y una vez que metieron a Milagro presa, avanzó Morales en Jujuy, y ahora estamos hablando todos del litio, y avanzó, lo veían hace rato. Total. Y lo que pasa con las mapuche, pasa lo mismo, digamos, ¿no? Pero, insisto, no es solamente un tema de varones de varones y mujeres, ¿no? Sino que fuerzas políticas con discursos distintos que se oponen a la crueldad y al fascismo buscan lugares de poder, cosa que viene de la calle, ¿no? O sea, el poder de la masa feminista en la calle, el haber conseguido el aborto, las marchas multitudinarias, el haber podido desplegar, digamos, una serie de ideas que te permiten pensar, bueno, pero no es solamente no quiero que me maten, es que necesito un salario porque necesito autonomía económica. Entonces, digo, un montón de transformaciones que los fascismos, digamos, y quienes están enquistados en el poder ven como amenaza, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando, y bueno, y por otro lado, en general, en todos los espacios políticos hay mucha dificultad para generar unas agendas comunes, ¿no? Bueno, en tiempos electorales, las feministas siempre estamos bastante cascoteadas, y eso no es ahora, es de siempre, ¿no? Pero, no, pero bueno, sí. Y en el panorama periodístico también, bueno, ¿qué visión tenés, no? En año electoral, sumado también a, bueno, ¿qué cambios ves en este tiempo en materia de cómo se trata, por ejemplo, los femicidios, los transtravesticidios? Teniendo en cuenta también que, no sé, de repente prendés la tele, por ahí no ves un noticiero, pero prendés para ver un partido de fútbol y de repente ves a los jugadores de Boca con, por ejemplo, Villa, que fue condenado por violencia de género, agarrando un cartel de Ni Una Menos, y de color azul encima, ¿no? Porque son varones. Pero, ¿cómo ves también en materia periodística de lo que se muestra en los medios, digo, en la tele? Yo ahí veo una cosa más, veo algo conflictivo, que es o sea, por supuesto, hacer balance de estos 8 años nos llevaría 5 horas, pero una de las cosas que veo conflictivas es como cierto punitivismo que habilita, digamos, o sea, como un exceso de punitivismo, sobre todo en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, entre cómo se puede cancelar, digamos, a alguien, y no estoy hablando de Villa, claramente, pero se ha cancelado a muchísima gente por algo que dice, por no sé qué. Sí. Hay como una fe punitivista que si vos alejás a uno, ¿no?, de los agresores, el patriarcado se va a caer. Y el patriarcado no se cae de a uno, digamos, ¿no? En vez de habilitar, digamos, conversaciones sobre qué es la violencia, sobre los modos de tratar la violencia, sobre, bueno, las cosas que vinimos hablando antes. Creo que el periodismo ha caído un poco en estas cosas, y eso genera contrarreacciones fuertes. Digo, esto es bastante polémico lo que estoy diciendo, pero yo lo siento así. Siento que hay, por un lado, bastante pánico moral, ¿no? Pánico sexual en relación, no sé, lo vemos con todo el affair de Jay Mamón, pero lo vemos en otras cosas también, digamos, qué sé yo, estar inventando formas de violencia, para mí, que el ghosting, que el gaslighting, qué sé yo, un montón de palabras en inglés que no hablan de nuestra vida cotidiana, y no podemos estar leyendo todo en términos de violencia, porque la violencia, obvio, son
son los femicidios. La violencia es la que se vive en los territorios. La violencia la pasás con la policía, pero durante mucho tiempo es como, bueno, denunciá. Para mí ahí hay cosas que rever que se nos están escapando y que se cuelan mucho en los medios de comunicación y por supuesto generan contrarreacción. En este marco, por último, Marta, preguntarte qué nos está demostrando el caso de Telma Fardín y qué nos enseña Telma. Yo creo que ahí hay una cuestión colectiva. Lo de Telma es claramente una situación de abuso, digamos, claramente una situación, ¿por qué? Porque los abusos hay que leerlos en claves de poder, digamos, ¿no? Claro. Y eso me parece que es fundamental, insistir, porque hemos asistido durante también estos años a muchos escraches, ¿no? De abusadores que resultan eran compañeras de escuela, ¿no? O compañero y compañera de escuela. Y hay que cuidarse de eso porque bueno, por lo que decíamos antes, porque necesitamos a los compañeros, varones, maricas, trabas, trans, o sea, necesitamos a las compañeras y a los compañeros para la revolución feminista. Lo de Telma Fardín, ella colectivamente hizo o sea, ella buscó hacer redes para hacer una denuncia, consiguió ser validada no solamente por la justicia, sino en la sociedad. Pero también es porque también hubo otras antes y va a seguir habiendo otras después, digamos. A mí lo que me parece es que las luchas feministas siempre son colectivas, que Telma encarnó una voz muy importante, pero porque estaba en red feminista con otras y que no nos podemos olvidar que ninguna lucha se da en nombre propio, sino se da esto, en el colectivo, ¿no? Que la noción de lo que es el abuso sexual y el abuso sexual intrafamiliar se transformó radicalmente. Pero bueno, pensemos en Rocío Giralt, pensemos en Belén López Peiró, digamos, hay un montón de pensemos en las chicas que denunciaron a Cristian Aldana, ¿no es cierto? Que fueron de las primeras y que parecía una locura, una banda de rock contra conocida. Bueno, eso, creo que Telma Fardín lo que nos enseña es que sin un trabajo colectivo no se puede afrontar semejante lucha contra la justicia y contra un ícono de la telenovela, justo, un artefacto de dominación impresionante. ¿Estás elaborando un nuevo libro o algo? ¿O por ahora no? El último fue en 2021, ¿no? El último fue en 2021 y ahora sí estoy en paralelo, sigo escribiendo poesía y estoy juntando mis notas. Ahí va. Desde un tiempo libro de atrás. crónicas, me imagino. Sí, total. Qué sé yo, un poco también para hacer un poco de historia, no personal, sino de todos estos años de lucha. También colectivos, porque te atraviesa, porque construís también de esa manera. Bueno, Marta Dillon, para La Garganta Radio, te agradecemos de corazón estar acá. Sabemos que, bueno, de acá te vas directo al abrazo de otras compañeras y compañeros también, ¿no? Obvio. A la calle, a marchar por el Ni Una Menos. Te agradecemos muchísimo. No, muchísimas gracias a ustedes. Continuamos con La Garganta Radio hasta las 16 horas. Ahí volvemos.